Gracia y paz a todos los integrantes de este grupo Debate Escatológico. Les saluda su hermana Angélica desde Costa Rica. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Señor Jesús, sea con todos ustedes. Bueno, hoy quería compartir un tema con ustedes. ¿El Señor Jesús vino en carne o vino en un estado neutro? Para comprender un poco sobre este tema, si el Señor Jesús vino en carne o vino en estado neutro, primero debemos analizar en qué condiciones vino el primer Adán. El primer Adán, hombre terrenal, tenía todo en el jardín del Edén y lo perdió todo. Perdió la santidad, perdió su privilegio y su relación con Dios. La muerte entró en el mundo a causa de Adán. ¿Pero por qué razón? Porque desobedeció al Padre la orden que le dio, tal cual como se expresa en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la instrucción del Padre. Mas sin embargo, Adán sabía lo que significaba la muerte, por cuanto se expresa claramente en el mandato de Dios, ahí en Génesis 2:17. Adán sabía que el castigo por el pecado era la muerte. De esta manera entró el pecado en el mundo por un hombre. De esta manera vemos que el primer Adán fue tentado y falló, mas por la misericordia y la justicia del Altísimo, nuestro Padre, hubo un segundo Adán, el postrer Adán, que fue tentado como el primero, pero permaneció libre de pecado y vivió una vida perfecta y justa delante de Dios. ¿Por qué razón? Por su obediencia. En Hebreos 4:15 nos enseña que el Señor Jesús ha sido tentado en todo, que dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En este entendido, el primer Adán, antes de cometer su error, debemos, debemos comprender que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Era un hombre en estado de inocencia, estaba libre de pecado, tenía un cuerpo incorruptible, tenía la gloria de Dios y la muerte, aunque existía, porque Adán tenía idea de lo que significaba la muerte, no tenía gobernabilidad sobre Adán. Debemos entender que Adán perdió su inocencia, hubo una muerte física y espiritual. Por esta razón, el Señor Jesús vino a manifestar la gloria del Padre, que se había perdido en ese primer Adán. En Hebreos 2:9 dice lo siguiente: pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, en este caso, el primer Adán perdió el resplandor de su gloria, la Chequina. Por esa razón Adán se vio en desnudez al pecar y fue destituido de la gloria de Dios. Así lo indica en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Ahora en Hebreos 1, versos del 1 al 4 dice lo siguiente, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho un tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En este texto vemos que su Hijo, el Hijo unigénito de Dios, siendo el resplandor de su gloria, era la misma imagen de su sustancia, impronta de su sustancia. Pero, ¿de qué forma vino el Señor Jesús al mundo? ¿Qué cuerpo tenía el Señor Jesús cuando vino al mundo? En Juan 1:14 nos enseña claramente que el Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También en 1 Juan 4:2 nos enseña lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verdaderamente el Señor Jesús vino en carne, en condición de hombre. Por esta razón fue el Hijo del Hombre. Entonces, si el Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria, ¿de qué manera vino en condición de hombre? Bueno, en Filipenses 2, versos del 5 al 9 nos enseña lo siguiente. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús vino en carne y tuvo una condición de hombre cuando habitó entre nosotros, así tal cual como lo expresa en Juan 1:14, cuando estuvo en el mundo, en la tierra. Entonces, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente sobre todo nombre. Entonces, si el Señor Jesús, el Cristo, Hijo del Altísimo, tuvo más excelente honor que todos, aquí en la Escritura nos enseña que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y vino en carne, vino en una condición de hombre, con un cuerpo mortal como nosotros, vino en la misma condición que tenemos nosotros los seres humanos para recuperar lo que el primer Adán había perdido. Vino en condición de hombre mortal. Decir que vino en condición de hombre mortal no significa que haya pecado, puesto que el Señor Jesús fue el único ser mortal que no pecó. La Escritura no enseña por ningún lado que el Señor Jesús haya venido en carne de estado neutro al mundo o a cosa parecida, no.
Hoy en día hay mucha controversia con este tema. Algunos afirman que vino en estado neutro o en estado provisional probatorio. ¿Cuánta ocurrencia hay? Dan a entender como si fuera algo provisional o inconcluso eh, el cuerpo del Señor Jesús. El Señor Jesús no es ningún ser provisional ni no, y nunca tuvo un estado neutro. Eso no existe en la Biblia. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña claramente que el Señor Jesús vino en carne, en condición de hombre. ¿Qué significa un estado neutro? Bueno, para algunos significa que no es un ser ni mortal ni inmortal. Casi que es como una fábula, como estilo aquella fábula de Jonah Hex, donde no pertenece al mundo ni de los vivos ni de los muertos. Significa un estado neutro que no es ni de un lado ni del otro. Significa que es un ser indiferente, indefinido. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús tuvo un estado neutro? Verdaderamente no. No existe tal cosa en la Biblia. Incluso, si analizamos más profundamente esta palabra, hoy en día, con lo que se escucha en estas sociedades que vivimos ahora tan confusas, en el mundo de ahora, se habla mucho de la libertad de género. Y aquellos seres humanos que no quieren reconocer su género, tal cual como Dios los envió al mundo, hoy en día, con la libertad de género, colocan ese término en las cédulas, en la línea donde dice sexo, entonces colocan indefinido o neutral o neutro. Eso es lo que significa un estado neutro, que no es ni de un lado ni del otro. Es un ser indiferente e indefinido. Yo creo que este término verdaderamente no aplica de ninguna manera para el Señor Jesús. Les voy a compartir 1 Corintios 15, a partir del verso 34, que dice así: Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Como vemos en este texto, aquí nos habla claramente. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. No existe el estado neutro. Incluso aquí menciona una gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Por ningún lado menciona un estado de cuerpo neutro. En Hebreos 5:7 dice así: es el mismo Cristo que durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor, acompañado de lágrimas, a quien podía liberarlo de la muerte.
Ciertamente Dios lo escuchó en atención a su actitud de acatamiento, o a causa de su temor reverente, como lo dicen otras versiones. En Isaías 53:12 también nos enseña lo siguiente. Dice así: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En 1 Corintios 15, 53 al 54 nos habla sobre el ser mortal y la inmortalidad. Dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nos habla claramente de dos términos. Nos habla de un cuerpo corruptible y nos habla de un cuerpo mortal. Entonces, luego dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué significan estos términos? Un cuerpo mortal significa que ha de morir o está sujeto a la muerte, así tal cual como lo expresa en este caso, eh, esta palabra expresa muy claramente Corintios. Indica que lo mortal, aquello mortal, refiere al cuerpo, no refiere a lo espiritual. Un cuerpo mortal significa que está sujeto a la muerte, significa que puede morir o no. Mientras que un cuerpo corruptible refiere al estado del cuerpo, que está sujeto a deterioro o a descomposición, que sufre un deterioro. Estas dos palabras no son sinónimas. Ustedes lo pueden buscar. Una cosa es ser mortal y otra cosa es tener un cuerpo corruptible o incorruptible. Los seres humanos en este momento tenemos un cuerpo corruptible y somos seres mortales. Tenemos un cuerpo terrenal. ¿Por qué razón el Señor Jesús no pecó? Bueno, algunas personas literalistas argumentan que el Señor Jesús no pecó porque se debía a su estado físico en estado neutro. Indican que a consecuencia de esto no pecó, porque no era un ser ni mortal ni inmortal. Y al afirmar esto, dejan sin efecto lo que el Padre declaró. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto fue lo que declaró el Padre, por cuanto, por cuanto el Padre se agradó de la obediencia que había tenido su Hijo. Entonces, ¿será que el Señor Jesús no pecó por tener un estado neutro? Dejo esta incógnita a los oyentes. Pero ¿por qué razón no pecó el Señor Jesús? Bueno, primeramente el Señor Jesús no pecó fue por su obediencia. En Hebreos 5, versos del 7 al 8, dice así: y Cristo en los días de su carne, en la condición de hombre, significa esto, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí lo dice claramente: aprendió la obediencia. En segundo lugar, el Señor Jesús no pecó porque Él se santificó. En Juan 17, verso 19, indica: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En Filipenses 2:8 también afirma que en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz.
hasta la cruz, hasta su muerte. Entonces, si el Señor hubiera tenido un estado neutro, verdaderamente no se hubiera cumplido toda justicia, puesto que hubiera tenido una ventaja sobre los hombres mortales para obedecer la ley de Dios. Por esta razón, no es posible de ninguna manera. El Señor Jesús tenía que venir en la misma condición de nosotros. De hecho, hay un texto que es en Hebreos 2:17. Dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bueno, hay un texto que quería compartir que es Juan 17, Juan capítulo 10, verso 17 al 18, que dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí les comparto otra versión. Dice así: por eso mi Padre me ama, porque pongo mi vida para volverla a tomar. No es el hombre quien me la quita, sino que yo la pongo por mi propia voluntad, porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, porque esta autoridad he recibido de mi Padre. Esta es la versión de la Pechita. ¿El Señor Jesús podía morir? Mi respuesta es sí. Nació para morir. Jesús indicó en este texto: nadie me quita la vida. Y como dice este texto ahí claramente, no es el hombre quien le quita la vida. ¿Qué significa que nadie podía quitarle la vida? Significa que la misma muerte no tenía gobernabilidad sobre él, sino él, el Señor Jesús, dio su vida por nosotros. Por eso es el buen pastor. El buen pastor, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. El Señor Jesús se humilló y entregó su vida voluntariamente. Se sometió a la voluntad del Padre, llegando a ser el Cordero sin mancha, y murió porque verdaderamente Él fue destinado para ello, desde antes de la fundación del mundo. Si lo vemos aquí en 1 Pedro 1, versos 19 al 20, que dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor Jesús no murió por decisión humana, sino por la voluntad de Dios que lo destinó para ello. Fue el Cordero inmolado. En síntesis, quiero dejar en claro lo siguiente: algunas diferencias del primer Adán y postrer Adán, y ya para concluir este tema. El primer Adán fue creado, el postrer Adán fue engendrado. El primer Adán antes de la caída era un ser inmortal, mientras que el postrer Adán fue un hombre mortal antes de su sacrificio. El primer Adán, antes de su caída, tuvo un cuerpo incorruptible. Después de la caída, pasó a tener un cuerpo corruptible. El postrer Adán tuvo un cuerpo corruptible y ya después de la resurrección tuvo un cuerpo incorruptible. Los dos han sido primogénitos,
El postrer Adán fue hijo unigénito. El primer Adán representa la desobediencia, mientras que el segundo Adán, el postrer Adán, el Señor Jesús, representó la obediencia. El primer Adán fue alma viviente, mientras que el postrer Adán fue espíritu vivificante. El primer Adán es hombre terrenal, el postrer Adán es el Señor del cielo. El primer Adán tuvo un pacto de obediencia, mientras que el postrer Adán tuvo un pacto de redención. El primer Adán representa la humanidad caída y el postrer Adán representa la humanidad redimida. A través del primer Adán logramos la muerte, mientras que en el postrer Adán tuvimos vida eterna. El Señor Jesús, el Verbo de Dios, fue hecho carne y habitó entre los hombres. En su condición de hombre, tuvo un cuerpo corruptible hasta su muerte y fue el único ser mortal que no pecó. Varón perfecto, aprobado por Dios y cordero sin mancha. Bueno, doy por terminado este tema y si tienen alguna inquietud o alguna pregunta o algo que quieran compartir, eh, con gusto atenderé. Por aquí voy a estar atenta a sus comentarios. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Señor Jesús, sea con todos ustedes.